Vamos ahora a entrar en lo que se llama el cuadro general del carácter hereditario. Vamos a ver cómo, de alguna manera, lo que trata de explicar los posibles cambios genéticos, la posible aparición de los isómeros, tiene que ver con transformaciones dentro de la llamada mecánica o física cuántica. En primer lugar, vamos a repetir, creo que ya lo hemos dicho en otra oportunidad, pero no está de más repetirlo, lo que es un isómero. Es decir, estamos hablando fundamentalmente de la química orgánica. La química orgánica es la que trata con el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Son compuestos desde el más elemental, que es el metano, hasta un complejo cualquiera, que puede ser una combinación determinada o dada, repito, de carbono, oxígeno, hidrógeno. Todo esto va a dar una configuración. Esa configuración tiene una forma que el químico la dibuja, por así decirlo, la dibuja en forma de una cadena, sea una cadena abierta o una cadena cerrada, como el caso del benceno, por ejemplo, la primera cadena que aparece en la historia, la primera cadena cerrada. Es decir, cuando más elementos tenga un compuesto dado, cuanto más cantidad, me refiero, de carbono, de hidrógeno y oxígeno tenga, obviamente más posibilidades a nivel combinatorio va a haber de dibujarlo eso o de hacer un esquema. Lo que sucede, creo que ya lo hemos dicho en otra oportunidad, es que estos esquemas no son estables todos. Hay compuestos que responden a un cierto esquema y en cierta medida tienen una determinada estabilidad que les permiten perdurar a través del tiempo. En cambio otros, que son normalmente las llamadas las mutaciones, corresponden a formas, digamos, no muy comunes dentro de la organización de estos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno. Son isómeros, o sea, tienen la misma cantidad de elementos, pero dibujados en una configuración distinta, pero dentro de estas configuraciones, las que no son estables corresponden a las mutaciones. Las mutaciones en general son, digamos, por así decirlo, rechazadas por las conformaciones más comunes, que son aquellas que existen en la naturaleza, o que de alguna manera tienden a mantener la combinación o la forma de esos elementos. Me refiero a los isómeros. La palabra iso viene de mismo, isómeros son formas, la misma forma. Es decir, en realidad, la palabra isómero significa que constan de las mismas partes. O sea, yo puedo tener, supongamos, 4 carbonos o 5 carbonos, 5 hidrógenos y 3 oxígenos, y puedo distribuirlos de acuerdo a las ligaduras, de acuerdo a las valencias. Ya sabemos que normalmente en química orgánica el carbono actúa con valencia 4, el oxígeno con valencia 2, el hidrógeno con valencia 1, y puedo, es decir, con un poco de imaginación, hacer muchos dibujos que van a corresponder a elementos de posible existencia dentro de la química orgánica. Y digo de posible existencia porque no todos estos elementos van a existir. Algunos a lo mejor son susceptibles de formarse en una primera instancia, pero largamente, pero enseguida, digamos, no largamente, sino enseguida, la naturaleza se va a encargar, digamos, de quebrar esos isómeros, o sea, de no permitirles una estabilidad o duración con respecto al tiempo. Y la primera pregunta que se hace Erwin Schrödinger, premio Nobel en mecánica cuántica, con respecto a esto es la siguiente. Dice, respecto al cuadro general del carácter, digamos, en cuanto a la herencia, hereditario. De estos hechos, que yo he comentado recién, surge una respuesta muy sencilla a nuestra pregunta, a saber,
¿Qué estructura constan de relativamente pocos átomos capaces de resistir durante largos periodos la influencia perturbadora del movimiento calorífico al que está continuamente expuesta la sustancia hereditaria? Acá lo que está diciendo es que la conformación, la estructura molecular que corresponde a un isómero cualquiera está formada por moléculas. Esas moléculas van a estar afectadas en su vida común, a través del tiempo, van a estar afectadas por el calor. La pregunta es, ¿cuánto de calor se necesita o qué va a suceder cuando el calor incida sobre estas sustancias o sobre estas, digamos, formaciones de la química orgánica? Bien. Supondremos que la estructura de un gen es la de una molécula completa, susceptible solo de cambios discontinuos que consisten en una reordenación de los átomos y conducen a una molécula isómera. La reordenación puede afectar solo a una pequeña región del gen y es posible un amplio número de reordenaciones distintas. Los umbrales de energía que separan la configuración real de cualquier otra isómera posible tienen que ser lo suficientemente elevados, comparados con la energía calorífica media del átomo, para hacer del cambio un acontecimiento raro. Identificaremos estos raros acontecimientos con mutaciones espontáneas. Bien, lo interesante de este artículo es tratar de probar este cuadro general de un gen y de la mutación, que se debe principalmente al físico alemán Delbrück, y comparándolo en detalle con los hechos genéticos. Pero antes de hacer esto, dice Schrödinger, podemos comentar algo sobre los fundamentos y la naturaleza general de la teoría. El tema siguiente es la unicidad de la imagen. ¿Era absolutamente esencial para la cuestión biológica desenterrar las raíces más profundas y enmarcarlas en la mecánica cuántica? Pregunta muy fuerte. Me atrevo a decir que la hipótesis de que un gen es una molécula es actualmente un lugar común. Pocos biólogos están familiarizados con la teoría cuántica, o no. Estén o no, estarán en desacuerdo con esto. En un escrito anterior, nos atrevimos a ponerlo en boca de un físico precuántico como la única explicación razonable de una permanencia observada. Las consiguientes consideraciones sobre isomería, energía umbral, el papel superior de la razón entre la energía sobre la constante y la temperatura para determinar la probabilidad de una transición isómera. Todo esto podía introducirse muy bien sobre una base puramente empírica y en todo caso sin apoyarse explícitamente en la teoría cuántica. Concluye o dice o continúa Schrödinger, ¿por qué insistí entonces con tanta fuerza sobre el punto de vista de la mecánica cuántica, aun cuando en realidad no es posible aclararlo todo esto en este breve escrito? Aclara Schrödinger lo siguiente, y esto es importante, dice: la mecánica cuántica es el primer aspecto teórico que explica desde los primeros principios todo tipo de agregado de átomos que se encuentra realmente en la naturaleza. Estamos hablando del concepto de valencia, que es un rasgo único singular de la teoría, que no ha sido inventado con el objeto de explicar la valencia química. Aparece por sí mismo de una forma sumamente interesante y sorprendente, y nos viene impuesto por consideraciones totalmente distintas. Demuestra corresponder exactamente con los hechos químicos observados, y como ya dije, es un rasgo único, lo suficientemente bien comprendido para poder decir con razonable seguridad que una cosa así no podría volver a suceder en el desarrollo futuro de la teoría cuántica. O sea que el trabajo acá de la mecánica cuántica es
claramente, o por lo menos es lo que trata de decir Schrödinger, tratar de justificar qué tipos de isómeros son los que son susceptibles de permanecer a través de una transformación que probablemente tenga su origen en la radioactividad o en una emisión de calor. Hay una emisión de calor lo suficientemente fuerte, o hay una radiación lo suficientemente fuerte también como para producir un cambio a nivel genético. ¿Quién explica cuánto se necesita de esa energía para lograr una transformación que sea estable o perdurable en el tiempo? Lo que está diciendo Schrödinger es muy claro. Solamente la mecánica cuántica puede explicar o predecir lo que va a pasar con respecto a la relación entre el calor o la radiación que sufre un determinado gen y la influencia que va a tener esto sobre la carga genética o sobre un gen determinado, produciendo o no lo que se llama una transformación espontánea, produciendo o no lo que denominamos una mutación. Un punto que trata de explicar Schrödinger tiene que ver con algunas concepciones erróneas tradicionales. Dice, uno puede preguntarse, ¿no existen realmente otras estructuras perdurables compuestas de átomos que no sean las moléculas? Por ejemplo, dice, una moneda de oro, por ejemplo, enterrada en una tumba durante un par de millares de años, no conserva los rasgos del retrato grabado en ella. Es cierto que la moneda está formada por un número enorme de átomos, pero en este caso, en modo alguno nos inclinamos a atribuir la conservación de la forma a la estadística de los grandes números. La misma observación se aplica al grupo de cristales netamente desarrollados que encontramos incrustados en una roca, donde deben haber estado durante eras geológicas sin cambiar. Esto nos lleva a un segundo punto que quiero explicar. En realidad los casos de una molécula, un sólido y un cristal no son distintos. A la luz del conocimiento actual son virtualmente lo mismo. Desgraciadamente la enseñanza escolar conserva ciertas opiniones tradicionales que están pasadas de moda desde hace muchos años y que oscurecen la comprensión del estado actual de la cuestión. En realidad, lo que hemos aprendido en la escuela sobre las moléculas nos da la idea de que se parezcan más al estado sólido que a los estados líquidos o gaseosos. Por el contrario, se nos ha enseñado a distinguir cuidadosamente entre un cambio físico, tal como la fusión o la evaporación, en el cual se conservan las moléculas. Así, por ejemplo, el alcohol, sea sólido, líquido o gaseoso, consta siempre de las mismas moléculas: 2 carbonos, 6 hidrógenos, 1 oxígeno. Y un cambio químico, como por ejemplo la combustión del alcohol, es decir, se produce un cambio, pero obviamente manteniendo los elementos, donde una molécula de alcohol y 3 moléculas de oxígeno se combinan para formar 2 moléculas de anhídrido carbónico y 3 moléculas de agua, por ejemplo. Sobre los cristales se nos ha enseñado que forman retículos triples periódicos, en los cuales a veces puede reconocerse la estructura de una sola molécula, como en el caso del alcohol y la mayor parte de los compuestos orgánicos. Mientras que en otros cristales, por ejemplo en la sal común, el cloruro de sodio, las moléculas de cloruro de sodio no pueden delimitarse claramente, porque cada átomo de sodio se halla rodeado simétricamente por 6 átomos de cloro. Y viceversa, de manera que es totalmente arbitrario decidir qué pares se consideran, si es que se considera alguno, como compañeros moleculares. Finalmente se nos ha dicho que un sólido puede ser cristalino o no, y en el último caso se denomina o lo denominamos amorfo. O sea, no tiene una estructura, digamos, geométrica regular. Distintos estados de la materia. Ahora bien, dice Schrödinger, no me atrevería a decir que todas estas afirmaciones y distinciones son completamente erróneas. A veces son útiles para fines prácticos, pero en el aspecto real de la estructura de la materia deben trazarse los límites de forma totalmente distinta. La distinción fundamental radica entre las dos líneas del siguiente esquema de ecuaciones. Molécula se corresponde con un sólido, se corresponde con un cristal. Un gas se puede corresponder con un líquido y es amorfo.
Los llamados sólidos amorfos no son ni realmente amorfos ni realmente sólidos. En la fibra del carbón vegetal, amorfo, los rayos X han descubierto la estructura rudimentaria del cristal de grafito. Así, el carbón vegetal es un sólido, pero también cristalino. Cuando no encontramos ninguna estructura cristalina, tenemos que considerar el objeto como un líquido de una viscosidad, roce interno muy elevada. Una sustancia como esta revela, por la falta de una temperatura bien definida de fusión y de un calor latente de fusión, que no es verdaderamente un sólido. Cuando se calienta, se reblandece gradualmente y a veces se licúa sin discontinuidad. Es decir, claramente estamos hablando, por ejemplo, del asunto del vidrio. Por ejemplo, sabemos cuál es el estado del vidrio y sabemos que el vidrio con el tiempo, por ejemplo, si tomamos una lámina de vidrio, la mantenemos en una posición vertical durante un tiempo, a lo largo de bastante tiempo, notamos que la parte superior se afina y la parte inferior se engrosa. Eso significa que de alguna manera existe una viscosidad y que de alguna manera, por así decirlo, es como que el vidrio tiene la posibilidad, digamos, de diluirse, tiene la propiedad, por así decirlo, de transformarse de algo sólido en una especie de gel que tiene, como bien he dicho anteriormente, una cierta viscosidad. Todo esto tiene que ver o trata de explicar o trata de justificar algo que es muy importante, algo que uno lo puede leer en uno de los comentarios del Goethe en el Doctor Fausto. Goethe, en un momento de su famosa obra El Doctor Fausto, dice que a veces el hombre, frente a algo que no puede explicar con su razón, busca una imagen. Un literato podría decir que es una alegoría, que no es lo mismo que una metáfora. Una metáfora relaciona, por ejemplo, a veces los dientes con las perlas o las estrellas con ojos, pero de alguna manera uno sabe lo que son las estrellas, de alguna manera hasta cierto punto, y sabe lo que son los ojos. Pero en el caso de una alegoría, la situación es distinta. La alegoría trata de explicar algo que puede ser complejo de entender en su esencia o de conocerlo perfectamente y que lo tenemos que ubicar de acuerdo a una imagen. Eso es lo que, repito, trata de decir Goethe en su famosa obra El Doctor Fausto. El espíritu humano a veces no tiene más remedio que conformarse con una alegoría, con un dibujo, con algo que tenga cierta resonancia con lo que podemos entender por realidad. Lo que sí tenemos que estar seguros, y esto es lo que trata de decir Schrödinger, lo que sí estamos seguros es que la realidad es prácticamente inexpresable como tal. Lo que hacemos nosotros es transformarla a imágenes, a imagen, a semejanza o entendible por nosotros. Otra vez podría ser útil citar acá Crítica de la razón pura, Kant, Estética trascendental, el espacio y el tiempo, la geometría euclidia, cuando él dice: el ser humano decodifica la realidad en términos geométricos. Todo para nosotros tiene que ver con formas geométricas. ¿No es esto lo que está tratando de decir Schrödinger? Creo que la explicación es correcta, completa y exacta.